Ciudad de México. Ahora, ya en esa ida a la Ciudad de México, que sería en 1930 y tantos, yo creo. Sí, debe haber sido más o menos en el tiempo por ahí de la Segunda Guerra Mundial. O sea, a 42 empezó la guerra. En el 39 empezó la guerra, hasta donde yo 39, entiendo. sí, Pero 48 yo digo que más o menos en ese tiempo debió haber sido por lo siguiente. Como platiqué hace rato, mi abuelita en su casa, en su familia, ella fue la hermana mayor. Después de ella siguió mi tío Manuel, que te comentaba ahorita, y hubo después dos mujeres que fueron mi tía Amanda y mi tía Chayo, y el menor de la familia, el último que nació, fue mi tío Eugenio. Y una circunstancia curiosa es que mi tío Eugenio era un año menor que su sobrino, que mi papá. Que tu papá, su sobrino. O sea que todavía mi bisabuela alcanzó a tener último hijo cuando ya había nacido mi papá, el hijo de su hija mayor, ¿verdad? Ajá. Y entonces mi papá y mi tío crecieron juntos. O sea, ese es otro dato, porque habíamos dicho que en el 16 mi abuelita y mi abuelito se casaron en Chihuahua. Sin embargo, yo sé que después, creo yo muy poco tiempo después, mi bisabuela se fue con la familia también a radicar a Ciudad Juárez, porque mi tío Eugenio me platicaba que, y también mi papá alguna vez me contó, que ellos dos crecieron juntos, o sea, su niñez la pasaron tío juntos. Y sobrino, Sí, eran como si fueran hermanos, porque había nada más un año de diferencia, entonces se van muy bien. Y lo que te iba a platicar ahorita respecto a lo de que yo creo que fue durante el tiempo de la guerra, para cuando mi papá se tuvo que ir a estudiar a la Ciudad de México, mi bisabuela había muerto. Y entonces mi tío Manuel, que era el segundo, para ese entonces él ya estaba trabajando en Estados Unidos, se había ido a Estados Unidos. Y entonces él lo que hizo fue tomar la responsabilidad de sus hermanos más chicos. Y se llevó a dos de ellos, que fueron mi tía Amanda, sí, fue mi tía Amanda y mi tío Eugenio. Porque mi tía Chayo en eso ya se andaba casando. Entonces ella se casó y ya no se fue con mi tío Manuel, pero los otros sí se fueron a Estados Unidos. De hecho, es otra cosa curiosa. Lo que da la idea de que mi bisabuela pues cambiaba de lugar de residencia muy seguido porque mi tío Eugenio nació en Estados Unidos. O sea, él es fue ciudadano americano por nacimiento, ¿verdad? Entonces fue a Estados Unidos y cuando la guerra, pues él tuvo que enlistarse. A él le tocó enlistarse en la Marina. Y sucede que estuvo en la Marina y como me imagino que todos los que anduvieron en la guerra la vio muy cerquita, mi tío era muy devoto de la Virgen de Guadalupe y cuando estaban los cocolazos muy duros le prometió a la Virgen que si lo sacaba vivo iba a hacer lo que hacen pues muchas gentes que le piden favores a la Virgen, ¿verdad? Irse caminando descalzo desde no sé dónde hasta la Basílica de Guadalupe. Entonces, eso es lo que te iba a platicar, que estando mi papá todavía en la Ciudad de México estudiando la carrera, le tocó que llegara mi tío Eugenio, todavía al término de la guerra, ¿verdad? Todavía con su traje de marinero, a hacer su caminata que tenía que hacer para llegar a la Basílica. Y mi papá estaba allá todavía. Entonces, más o menos ese fue el tiempo. Mira. Bueno, mira, ya parece entonces pensando que ya los estudios de Fito, mi primo, ya estaban en México, pero en ese ínter, tus abuelos se casaron en el 16 y Fito, mi primo, nació en el 20. Poquito después, por lo que yo sé, mi papá llegó a México en 1925. Sí. Okay. Entonces, no sé si tú sepas algo en ese ínter de mi abuelo, por qué se trajo a mi papá o cómo estuvo la situación, cómo nació esa relación de que mi papá vino a dar acá a México. Bueno, la versión que yo tengo, que también me la platicó mi papá, fue que en 1923 hubo un terremoto tremendo en Japón
creo que es un suceso histórico, ¿verdad? Muy destacado, ¿verdad? Por el grado de destrucción que hubo, porque pues no era nada más la destrucción que causaba el movimiento de la tierra, sino porque pues eso causaba incendios. O sea, entiendo yo que en aquel entonces todavía mucha gente usaba braseros, carbón o algo así para cocinar, y muchas de las construcciones eran de madera. Entonces a la hora que temblaba y se empezaban a caer las cosas, pues era muy fácil que se propagara el fuego y eso aumentara todavía más la destrucción, además de lo que era el temblor. Entonces lo que yo sé es que mi abuelito pues se preocupó mucho de qué habría pasado con la familia en Japón. Y por otro lado, diciendo, como decíamos ahorita, que él pues ya más o menos tenía ciertas posibilidades económicas aquí en México, pues se consideró con la obligación, con la responsabilidad, con el compromiso pues de ir a ver qué había pasado. O sea, no había la manera de que les hablara o les mandara un correo electrónico para decirles cómo están, ¿verdad? Entonces, pues tuvo que ir. Tuvo que ir a ver, a ayudarles en lo que él pudiera para que estuvieran bien. Y entonces, pues como parte de la ayuda, entiendo yo que así fue, como parte de la ayuda, él les propuso traerse a mi tío, a tu papá, como una forma de, digamos, de liberar. Sí, liberar a la familia pues de la responsabilidad del muchacho que estaba, pues entiendo que mi tío tendría como unos 15, 16 años, ¿verdad? En ese entonces que fue mi tío para allá, debe haber tenido 13, no sé exactamente Estaba qué más fecha chiquito ido, todavía. pero 13 y medio. Era un niño, Era todavía. un niño completamente, porque como te había comentado, mi papá cumplió los 15 años aquí en México. Ok. Pues entonces él les propuso y entiendo que aceptaron pues que mi tío Arturo se viniera para acá, en ese tiempo. Ahora, decías hace rato pues de mi modo de hablar por teléfono, mucho menos mandar un correo electrónico. ¿No tienes idea que ya como matrimonio, qué tan frecuente era que mi tío se mandaran carta vía el correo tradicional? O realmente desde que llegó, tú no sabes si tuvo algún contacto vía escrita antes de regresar a Japón por lo del terremoto? ¿Tienes idea? No, francamente eso nunca sabes. me platicaron. No supiste realmente qué había pasado. No, de eso no. Ahora, ahorita decíamos de la venida de mi papá, más o menos tienes idea de la ida de mi tío para pedir o ayudar a la familia viniéndose mi papá, porque yo tengo la versión de que mi papá finalmente llegó solo. Sé que vino por la invitación de mi tío Fernando, sí. Pero según tengo entendido que mi papá llegó solo a México, a Manzanillo, sí. Y luego de ahí supongo yo que traía datos como para poderse ir hasta Chihuahua o hasta Ciudad Juárez, ¿verdad? No, eso sí, no sé, ¿no sabes tú algo al respecto? Que No, francamente no. Y luego debe haber llegado también con la barrera esa del idioma que decíamos que tuvo. ¿Te imaginas llegar ahí al puerto y ahora para dónde me voy, verdad? Completamente, menos. Mi tío a lo mejor ya hablaba español, o seguramente ya hablaba y sabía cosas. Sí. Mi papá venía, por un lado con la edad, y por otro lado totalmente sin saber. De hecho, por eso yo habría pensado que, bueno, para mí, ¿verdad? Lo más lógico y sencillo es que hubieran hecho el viaje juntos, pues si al final de cuentas están aquí los dos. Sin embargo, tú sabes que no fue así. Sí, yo tengo entendido que mi papá llegó, sí por invitación, porque así entró como inmigrante Yobiyose, por ser invitado de un japonés que ya vivía en México, pero solo, entiendo que llegó solo a Manzanillo. Y de ahí, ¿cómo le hizo? Porque yo también nunca supe, ni le pregunté a mi papá cómo le hizo para llegar hasta Chihuahua. Eso habría sido muy interesante. Sí, definitivamente, pero... Igual se agarra otro rumbo y no se vuelven a ver nunca, ¿verdad? No vuelven a ver. Y he sabido de algunos descendientes japoneses aquí que efectivamente así pasó. Llegó y no sabía nada. Y al final se encontraron después de varios años, pero como esto pudo haber agarrado para otro rumbo. Así es. Ahora, de sucesos ya como matrimonio con tu papá, chico, ¿sabes algunas anécdotas, algunas situaciones que te haya platicado tu papá, de vivencias? Porque justamente entre la generación de tu papá
y la de mi hermano mayor y mía es diferente, porque ya cuando se empezó la guerra en el 39, mi papá ya tenía 19 años, Sí. cosa que mi hermano menor tenía 2 años y yo todavía ni llegaba a este mundo. Entonces, como que el entorno entre lo que vivió tu papá de joven y de adolescente seguramente fue muy diferente a lo que vivimos mi hermano mayor y yo. ¿Tienes algunas anécdotas de tu papá en su casa, de eventos con sus papás, con mis tíos, pues, o de él como platicabas de la escuela, algo que enriquezca un poquito esa historia de como descendiente japonés de tu papá? Sí. Bueno, mira, sí, lo que yo sé de mi abuelito, imagino que a lo mejor en parte por su carácter y a lo mejor también por su idiosincrasia japonesa, sé lo que te comentaba ahorita, de que era muy estricto, y pues él tenía sus reglas, o sea, digamos, él de su familia, pues él era el jefe absoluto, digámoslo así, ¿verdad? Por ejemplo, él como cabeza de familia, pues la costumbre era que a la hora de servir la mesa, él era el que le servían primero, ¿verdad? Por ejemplo. Así como eso, no sé qué tan seguido disciplinaría a mi papá, pero entiendo que más bien era mi abuelita la encargada de la disciplina. Sin embargo, sí sé, porque mi papá no se le olvidó nunca, que siendo él pequeño, no sé de cuántos años, y no sé tampoco qué diablura habrá cometido, pero él nunca se le olvidó. Decía que una vez mi abuelito de castigo lo metió en un costal que había tenido chile colorado. Lo metió en el costal y el costal lo colgó ahí en la pared y lo tuvo, no sé, yo me imagino que unos cuantos minutos, ¿verdad? Pero que mi papá sentía que se asfixiaba ahí dentro del costal ese, ¿verdad? Fue algo que se le quedó así como trauma, casi. Y yo digo que como trauma, por lo siguiente, o sea, él conmigo y con mi hermana, pues fue totalmente diferente. O sea, claro que también tenía reglas y también nos educaba, ¿verdad? Pero nunca fue duro. Incluso él también hace eso mismo que te digo, de dejarle más bien a mi mamá la educación nuestra, pero él procuraba evitar, salvo cosa muy necesaria, el tener el que disciplinarnos. Incluso él tuvo muy presente, a diferencia de mi abuelito, que a la hora que nosotros tuvimos que elegir carrera, dejarnos totalmente libres de que decidiéramos que queríamos estudiar. Eso para él quedó muy claro, ¿verdad?